Índice de las PIRES es una media ponderada que representa la variación, incremento o disminución media de precios y cantidades teniendo en cuenta el valor de cada bien en el periodo base. Tiene dos magnitudes. Si la magnitud es el precio como media agregativa ponderada de precios, compara el gasto total que se tendría actualmente comprando las mismas unidades que en el periodo base con el gasto que se tuvo en el periodo base. Es decir, cuantifica la variación del gasto base debido al cambio de precios. Nuestra segunda magnitud es la magnitud de cantidad. Es una media agregativa ponderada de cantidad que compara el gasto que tendríamos para comprar las cantidades que se consumen actualmente si se hubiesen mantenido los precios base con el gasto que se tuvo en el periodo base. Es decir, que cuantifica la variación del gasto base debido al cambio de consumos o ventas. Tenemos este ejemplo donde nos muestran los precios y la cantidad que se compraron para el año 2018 y 2019. Y lo primero que hacemos es sacar el índice ponderado de precio. Nuestra fórmula dice que cogemos el precio del 2019 menos por la cantidad base del año base sobre el precio del año base por la cantidad del año base. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula. Esto nos da como resultado del numerador 120.560.000 pesos sobre 111.100.000 pesos. Este resultado lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 108,51. Ahora sacamos el índice ponderado de cantidad. Nuestra fórmula dice que cogemos la cantidad del año 2019 por el precio del año base sobre la cantidad del año base por el precio del año base. Hacemos lo mismo que en el índice ponderado de precio, reemplazamos. Esto nos da como resultado del numerador 131.900.000 sobre 111.100.000 pesos. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 118,72. Para interpretar estos resultados que nos dieron, tenemos que el índice de precios de las PYDEs fue de 108,51, a ese resultado le restamos 100 y nos da que el índice de precios de las PYDEs es de 8,51%, lo que significa que el precio promedio de los productos en el 2019 tiene un crecimiento del 8,51% en relación al 2018. Ahora el índice de cantidades de las PYDEs, el resultado que nos dio fue de 118,72, a este resultado le restamos 100 y nos da que el índice de cantidad de las PYDEs fue de 18,72%, lo que significa que la cantidad promedio de los productos en el 2019 tiene un crecimiento del 18,72% en relación al 2018. Precios Paget es una forma distinta para determinar la inflación. La desarrolló el economista alemán Hermann Paget, mediante la cual realiza el cálculo de los precios actuales para luego compararlos con los precios de un periodo anterior. Este método también compara la media ponderada de precios y también es conocido como el del factor del PIB. Este tiene relación con el índice de las PYDEs, ya que utiliza como ponderaciones los valores de los periodos anteriores. Su fórmula es la sumatoria del precio actual por la cantidad actual. Esta la dividimos por la sumatoria del precio base por la cantidad actual. Eso después lo multiplicamos por 100. Esta tabla la utilizaremos como ejemplo. Ahí donde podemos ver que en el 2018 es el año base y el 2019 es el año actual. Entonces primero vamos a seleccionar el precio actual y la cantidad actual. Entonces multiplicamos 350.000 por 40 más 720.000 por 27 y así sucesivamente. Luego tomamos el precio base y la cantidad actual y hacemos igual 300.000 por 40 más 650.000 por 27 y así sucesivamente. Esto nos da 142.990.000 sobre 131.900.000. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da 108,41. Para interpretar le debemos restar 100 y nos da 8,41.
lo que nos quiere decir que el precio promedio de los productos en el año 2019 tuvo un crecimiento de 8,41 en relación al 2018. Ahora, el índice de cantidad Paget es una media agregativa de cantidades ponderadas por los precios del periodo corriente. Su fórmula es la sumatoria del precio actual por la cantidad actual. Esta se divide por la sumatoria del precio actual por la cantidad base y eso después lo multiplicamos por 100. Esta tabla es la misma del ejemplo anterior y con esta entonces primero seleccionamos el precio actual y la cantidad actual. Igual, tomamos 350.000 por 40 más 720.000 por 27 y así sucesivamente. Luego seleccionamos el precio actual y la cantidad base y multiplicamos 350.000 por 37, 720.000 por 23 y así sucesivamente. Esto nos da 120.560.000 sobre 131.900.000. Este resultado lo multiplicamos por 100 y nos da 91,40. A esto le debemos restar 100 para interpretar lo que nos da menos 8,60, lo que nos quiere decir que la cantidad promedio de los productos en el año 2019 tuvo una disminución de menos 8,41% en relación al 2018. A continuación realizaremos los indicadores de precio y cantidad según el índice de Fisher. El índice de Fisher es el que a grandes rasgos logra mediante un promedio geométrico compensar los desvíos que generan los dos índices anteriores. Su fórmula es más simple que las anteriores. Consiste en sacar la raíz cuadrada de la multiplicación del resultado del índice de L'Asperey y el resultado del índice de Paget. Teniendo en cuenta los resultados dados por mis compañeros, tenemos que el índice de precios de L'Asperey da 108,51 y el índice de precios de Paget da 108,41. Para encontrar el índice de precios de Fisher tenemos que es igual a la raíz de, abrimos paréntesis, 108,51 por 108,41. La multiplicación de estos dos índices nos da como resultado 11.763,5.691, dando como resultado a la raíz que el índice de precios de Fisher es de 108,46. Ahora calcularemos el índice de cantidad de Fisher, el cual es igual a la raíz de, abrimos paréntesis, 118,72 por 118,60, cerramos paréntesis. Esta multiplicación de índices nos da como resultado 14.080,192, dando como resultado a la raíz que el índice de cantidad de Fisher es de 118,66. Pero ahora la pregunta es cómo se interpreta. El índice de precios de Fisher nos da 108,46. A esto le restamos 100 y nos da 8,46, que sería el porcentaje del incremento en los precios. Por lo tanto, según el índice de precios de Fisher, el precio promedio de los precios en el 2019 tiene un crecimiento del 8,46% en relación al 2018. Ahora, el índice de cantidad de Fisher nos da 118,66. A esto le restamos 100 y nos da 8,66, que sería el porcentaje del incremento en las cantidades. Por lo tanto, según el índice de cantidad de Fisher, la cantidad promedio de los productos en el 2018 tiene un crecimiento del 8,66% en relación al 2018. Un problema y una solución de interpolación lineal. El siguiente problema fue tomado de internet y el problema dice así: en una planta química se sintetiza un producto que es utilizado posteriormente como conservante de productos enlatados. El rendimiento del proceso depende de la temperatura. Se disponen los siguientes datos. En la siguiente tabla tenemos la temperatura en grados centígrados y pues obviamente el rendimiento que nos genera la máquina con cierta temperatura en el porcentaje. Tenemos aquí nuestra fórmula para sacar la interpolación. La siguiente fórmula es y igual a factor de x menos x1 sobre factor de x2 menos x1 por factor de y2 menos y1 más y1. Bueno,
Tomándolo en un ejemplo es mucho más fácil, pero explicando la fórmula x es la variable que vamos a tener que encontrar. X1 es el valor antes a nuestra variable. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplo, me dicen, ¿qué temperatura vamos a tener una temperatura de 175 grados centígrados? ¿Qué rendimiento voy a obtener con cierta temperatura? 175 grados centígrados no lo tenemos acá en nuestra tabla, puesto que nuestra tabla está de 10 en 10, empezando de 150, como número final tenemos 210. Entonces, pues nuestra variable, o la variable que vamos a tener que encontrar va a ser 175 en este ejemplo. Entonces, como es 175, nos vamos a parquear acá adelante. X1 va a ser la variable antes a 175. El número antes de 175 es 170. Y x2 es la variable que está después de 175, quiere decir que es 180. Y2 y Y1, pues Y2 va respectivamente con el x2. El x2, como es 180, pues Y2 es 45.7. O sea que si tenemos una temperatura de 180 grados, nuestro rendimiento en la fábrica o en la máquina va a ser de 45.7. Y pues Y1 va a ser el rendimiento correspondiente a la temperatura de 170, que va a ser 43.6. Tenemos planteado el siguiente problema y dice así: se considera un rendimiento óptimo el que va de 38.5 a 45. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces entre 38.5 a 45, que es nuestro rendimiento, va a ser el rendimiento óptimo o el rendimiento donde vamos a tener más veracidad en nuestro producto. Por lo que la planta trabajará a 175 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que de 38.5 a 45, lo recomendable es trabajar a 175 grados centígrados. Si la temperatura del trabajo cae a 162 por una avería, será un proceso satisfactorio hasta que sea reparada. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que como 162 no lo tenemos en nuestra tabla de valores, esa va a ser nuestra variable x. Y nos preguntan que si el proceso será satisfactorio o vamos a tener que esperar hasta que la máquina vuelva o hasta que nuestro grupo de trabajo, la planta, vuelva a su temperatura normal por la avería. Entonces vamos a averiguar a 162 grados centígrados qué rendimiento de optimización vamos a tener. Entonces vamos a coger la fórmula arriba, la cual ya expliqué, y vamos a reemplazar, es simplemente reemplazar. Entonces, como x es el valor que vamos a tener que encontrar, en este caso es 162 grados centígrados, acá coloqué 162 grados centígrados porque es la x, menos x1 que es el valor antes a 162, el valor antes a 162 es 160, menos 170, sobre 170 menos 160. 170 quiere decir que es el x2, el número siguiente a 162, el número próximo hacia adelante de 162, menos x1, que es el número anterior a 162, por 43.6. 43.6 es el valor correspondiente a nuestro x2, que es 170, menos 37.8. 37.8 es el rendimiento correspondiente a nuestro x1, que es 160. Haciendo las debidas restas, dice que 162 menos 170 nos va a dar 2 sobre 170 menos 160. 170 menos 160 nos va a dar 10. Vamos a multiplicarlo por la resta de nuestras y, que es el rendimiento correspondiente a nuestro x1 y a nuestro x2, que en este caso nos dio 5.8, más 37.8, puesto que ahí lo hice en la fórmula, que es y1. Este 37.8 yo decido dejarlo al final para sumarlo con las respectivas multiplicaciones que me den acá. No lo decidí multiplicar aquí desde el inicio porque nos va a dar un valor diferente. Entonces, 2 dividido 10 nos da 0.2 por 5.8. La multiplicación entre estos dos nos da 1,16. Ahí ya decido meter el 37.8 y proceder a la suma. Entonces, 1.16 más 37.8 me da como resultado final un 38.96. ¿Qué quiere decir esto? Que con una temperatura de 162 grados centígrados vamos a tener un rendimiento en porcentaje del 38.96%,
y nos plantean que dice que el valor óptimo del rendimiento va a ser de 38.5 a 45. 38.5 es el valor como mínimo que tenemos que tener para que nuestro rendimiento sea óptimo. Y acá nos dio 38.96. La solución de este problema quiere decir que a 162, así haya una avería en la maquinaria, vamos a tener un rendimiento óptimo, puesto que el rendimiento que va a tener en porcentaje con respecto a 162 grados centígrados va a ser de 38.96. Está entre el rango de 38.5 a 45, que es lo que me piden para tener un rendimiento óptimo. Como conclusión podemos sacar que sí, que así hayamos tenido una avería de 162 grados centígrados, nuestra producción va a seguir teniendo un rendimiento óptimo. Y por último les vamos a hablar sobre la extrapolación lineal. La extrapolación lineal significa la creación de una línea tangente en el final de los datos conocidos y que se extiende más allá de ese límite. La extrapolación lineal solo proporcionará buenos resultados cuando se utiliza para extender la gráfica de una función aproximadamente lineal o no demasiado lejos más allá de los datos conocidos. Para demostrar cómo se saca una extrapolación lineal, vamos a tomar un ejemplo, en donde tenemos la población respecto a ciertos años. Lo primero que vamos a hacer es sacar una pendiente. La pendiente en este caso sería M es igual a la población del 2020 menos la población del 2019 dividido en el total de años transcurridos. M entonces es igual a 22.571 menos 12.346 dividido 5. Esto nos da como resultado que la pendiente es igual a 2045. Ahora, para hallar una extrapolación lineal, queremos, por ejemplo, saber cuál va a ser la población para el año 2030. Entonces, creamos una ecuación que sería que la población del 2030 va a ser igual a la población del 2016 más el tiempo transcurrido por la pendiente. Esto va a ser igual a y igual a 12.346 más x por m. Reemplazamos y tenemos 12.346 más 15, que es el total de años transcurridos desde el 2016 hasta el 2030, por 2045. Esto nos da como resultado 43.021, que sería la población para el año 2030. Y si quisiéramos ver la extrapolación de una manera gráfica, sería de esta manera, donde vemos que en el principio de la gráfica tenemos graficado la población de los años que ya conocíamos, y la línea que sigue es la que nos demuestra en el 2030 en qué posición y qué tanta sería la población para el año 2030.